tiene que tener un signo negativo. Y si calculo la oferta, ¿qué signo tiene que tener la pendiente? En la oferta sí es positivo. Positiva. Eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hay algo muy interesante. Hay algo que se llama la ley de la demanda. Y esa es innegable, ¿eh? Es innegable. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando los precios aumentan, las cantidades disminuyen. Y cuando los precios disminuyen, las cantidades aumentan. Entonces, eso se cumple, ojo, siempre y cuando los bienes sean normales, ¿sale? Porque hay diferentes tipos de bienes, superiores, normales, inferiores y de Giffen, ¿sale? Hay una clasificación, seguramente ustedes escucharon esto o lo vieron con su curso anterior, ¿de acuerdo? ¿Ustedes conocen cuáles son los bienes Giffen? Yo no, profesor. No, profesor. Ahí tienen una maravilla que se llama Internet. Puedes abrir y los libros, los textos que les proporcioné, ¿verdad? Todo eso, para irse apoyando. La idea es irse apoyando necesariamente en lo que vamos trabajando. Eso es lo interesante. A ver, mientras ustedes investigan qué es, yo señalé, pues, que existen, ahorita me dicen que son los bienes Giffen. Acabo de señalar 4, porque los vamos a trabajar también. A ver, ¿cuáles son los que acabo de decir? 1, bienes normales. 2, bienes, bien normal, bien superior, bien inferior y bienes Giffen. Hay que tenerlos bien claros, cuáles son cada uno de ellos. Entonces, reitero, esa ley de la demanda que dice sube precio, baja cantidad. Es una relación inversamente proporcional. Al revés, baja precio, aumenta las cantidades. Pero hasta cierto punto, porque hemos visto nosotros que al consumir, consumimos bienes y servicios. ¿Por qué? ¿Qué esperamos cuando consumimos esos bienes y servicios? Recibir una qué. Primer tema de este curso, conmigo. Primer tema, primera práctica. ¿Qué Una queremos? utilidad. Eso, ¿verdad? Y conforme yo consumo una unidad adicional, ¿qué estoy calculando? La utilidad que una unidad adicional. Marginal. Eso. Y si sigo consumiendo, ¿puedo consumir infinitamente ese bien y ese servicio? No, porque decrece. No. Ok. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, aquí la ley de la demanda dice, aumenta precio, baja precio, aumenta demanda. Pero obviamente tiene que ser hasta un punto, no puede ser de manera infinita, porque obviamente, pues, tenemos un nivel de saciedad, todos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, por eso digo, existen bienes normales, ¿verdad? Porque hay en otros tipos de bienes que no se da ese tipo de comportamiento. Por naturaleza, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el concepto de economía? Escucho, ¿cuál es el concepto de economía? Sí, de fácil la pregunta. Es la ciencia que se encarga de estudiar la producción, distribución y el consumo de las mercancías en un tiempo determinado. Ok, es una definición de economía política. ¿Qué más? ¿Qué otra definición hay con respecto a economía? El estudio de la escasez y los recursos. Ok, ¿quiénes son escasos? ¿Quiénes son escasos? Los Los bienes. recursos. Los recursos, ¿cuáles? De manera muy general, los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, Say, Malthus y otros más, Quesney, entre ellos también, están agrupados en la llamada corriente clásica, inclusive hasta Marx también anda por ahí, Federico Engels, ahí están clasificados. Pues ellos hicieron una clasificación genérica de los factores de la producción. ¿Cuáles son de manera muy general? ¿Quién me dice? Los factores de la producción de manera muy general. Trabajo. Ese es uno. La clase anterior La los tierra. La otro. tierra. 2, Capital. Y el capital. 3, van 3. Tecnología. 4, muy bien. Tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital fueron los planteamientos, en este caso, de los clásicos. Voy a plantearlo de una manera muy general en este momento, a través de una función.
A ver, lo comparto con ustedes. Adam Smith, David Ricardo y todos los clásicos decían que para generar producción se requieren el capital, el trabajo y la tierra. Estos son los factores de la producción. Y esta es una función producción, la que estoy escribiendo en el cuaderno. Repito, esta se llama función producción y tiene abajo una letra T, cada una de estas variables. ¿Qué significa la letra T? Significa tiempo. Quiere decir entonces que estos se pueden modificar conforme pase el tiempo. Y cuando eso lo hacemos, entonces estamos hablando de corto y de largo plazo, cuando modificamos con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué notan de diferencia en esta función producción con respecto a esta función producción? Que ya no está tierra en la de abajo. Ok, ¿quién aparece entonces en esta? ¿Aparece la letra A? Ah, ¿Qué creen que significa la letra A? Lo acaban de decir ustedes, por cierto. tecnología. Exacto. La letra A es tecnología. Tiene una barra en la parte superior. ¿Qué significa que tenga esa barra? ¿Es periódica? Significa que es un término autónomo. ¿Sale? Siempre que tenga una barra, cualquier término, aquí arriba, es un término autónomo. ¿Qué significa esto? Que está participando en la explicación. Sin embargo, es una variable exógena. ¿Qué significa exógena? Si yo lo desarrollo matemáticamente, yo puedo encontrar una función para el capital, cómo se genera. Puedo encontrar una función para ver cómo se genera esta cuestión del trabajo, pero por el momento no hay una función para explicar la tecnología. Pero reconozco que existe la tecnología. Por eso tiene la barra aquí. ¿Es una variable de qué tipo dije? Exógena. Se determina fuera del modelo. Fuera del modelo. Viene de afuera, pues, y se incluye. ¿Queda claro? Jóvenes, Sí, profesor. ¿quién, Sí, dijo- profe. quién planteó la primera función? Lo dije ahorita. ¿Los clásicos? Ok. Y la segunda función, ¿quién la planteó? Ganador de Premio Nobel de Economía en su momento. Aquí está, comparto. Adam Smith. Acá arriba, todos ellos. Ahí está Adam Smith. O está encuadrado en los Los clásicos. clásicos. Ok. Y aquí, ¿quién propuso esta función producción? Robert Solo. Solow. ¿Sale? Robert Solow. Para saber más, ¿qué hay que hacer? Investigar quién fue Robert Solow. Y él fue impulsor de una corriente muy importante que se basa en los anteriores. Esta corriente se conoce como la corriente. ¿Está? Neoclásica. Ok. Abusados. Cuando entonces estamos trabajando con capital, trabajo y tecnología, ¿de quién estamos hablando? ¿De la corriente? Neoclásica. Ok. De aquí en adelante, estos son los factores de la producción. La clase anterior yo le pregunté a Ariadna, porque ella decía, tengo algunas dudas con respecto al tema de óptimo de Pareto y caja de Edwood. Y yo le mencioné, lo tienes que hacer para los consumidores y lo tienes que hacer para los productores. ¿Se acuerdan que le dije eso a Ariadna? Sí. Y también pregunté y dije, a ver, vayan y abran el texto que les proporcioné y busquen el tema de producción. Abran las gráficas y díganme qué se miden los ejes. ¿Qué se miden los ejes en esa gráfica? En la de producción. Aquí está. El Capital. y el, Trabajo. nada más. Nada más, porque ¿cuántos ejes tiene
la gráfica de los textos? Solamente Dos. 2X Dos. y Y. Capital y trabajo, ¿verdad? Ese es el asunto ahí. Entonces, lo que yo entiendo de manera conceptual, lo puedo expresar a través de funciones y obviamente manejar modelos. Esto se utiliza en los modelos. ¿Qué dije que son los modelos? Una versión simplificada de la realidad. Y nos apoyamos en ecuaciones para poder explicar ese desenvolvimiento de las variables. Cómo se comporta el capital, cómo se comporta el trabajo, cómo influye el factor tierra, ¿verdad? Y cómo influye la tecnología. Es interesante, miren, aquí había un pensador económico muy importante, Malthus. ¿Ustedes escucharon hablar de Malthus? Sí. Malthus, ¿sí? A ver Sí. qué decía Malthus. Lo que él dijo se le conoce como la ciencia sombría. ¿Por qué ciencia sombría? Pues, ¿qué fue lo que dijo? A ver, ¿quién me dice? Rápido. ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? Pues no que llevan clases de historia del pensamiento económico con los superprofesores que las dan. Si no Esa mal me materia. Si no mal ¿Mm? me equivoco, Malthus dijo que llegará el momento en que crezca más la población que a los recursos que se producen. Es decir, que va a haber más población que recursos. Ah, ok. Quiere decir entonces que la población va a crecer más rápido que los factores de la producción. ¿Y eso qué puede generar y qué puede desatar, según su planteamiento? Pues una crisis que se puede traducir en una situación de falta de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto, lo que él planteaba se le critica, ¿eh? En su momento él lo plantea y se le llama ciencia sombría, y hay quien vino y dijo, efectivamente eso puede suceder, tenemos que optimizar los recursos. Hace rato pregunté, ¿cuál es la definición de economía? Me dijeron producción, distribución, cambio y consumo. Eso dije es una definición genérica de economía política. Otro tipo de definición y por ahí me dijeron optimizar los recursos. Y esos recursos son los factores de la producción. ¿Cuáles? El capital, el trabajo y la tierra. Pues hay que ver en qué momento lo planteó él, en su momento histórico, y sigue estando vigente. ¿Por qué sigue estando vigente? Aunque después, obviamente, vino quien les mostré aquí, quien llegó y dijo, a ver, Malthus, ¿quién llegó? Solo. Solo ¿Qué introduce él? La. Tecnología. tecnología. Y él dice, a ver, Malthus, si en una hectárea de terreno puedo levantar 10 toneladas de maíz sin tecnología, es decir, por tierra de temporal, saben que esa depende de las lluvias, la tierra de temporal. Si tengo una hectárea y puedo levantar 10 toneladas de maíz en tierra de temporal, hasta ahí, decía Malthus. Y no puedo levantar más de 10 toneladas de maíz, inclusive puedo levantar menos si hay problemas de tipo del clima, ¿no? Adversos. Entonces llega solo y le dice, a ver, a ver, a ver. Y si introducimos fertilizantes, ¿verdad? Y además los equipos son manejados a través de computadoras. Todo lo que tenemos hoy en día, siglo XXI, ¿verdad? Pero solo pertenece, o lo dijo en el siglo pasado, siglo XX, que no está tan lejos, obviamente, lo dijo. Allá por el año 1956, 57 del siglo pasado lo propuso él. Y dijo, mira, en esa hectárea no solamente vamos a levantar 10 toneladas de maíz, vamos a levantar 20 toneladas de maíz, porque podemos hacer uso del manejo de la tecnología. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de señalar, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, Profe. Sí, profe. entonces, ¿de qué se trata la economía en este caso? De optimizar los recursos que son escasos. ¿El petróleo es un recurso finito o infinito? Finito. Pues entonces un recurso escaso, ¿verdad? ¿El aire es un recurso finito o infinito? ¿Segura?
Acabémonos los árboles, acabémonos los bosques, acabémonos el agua, va a haber oxígeno. Y si siguen las grandes empresas multinacionales vertiendo al aire y contaminando a nivel mundial, ¿qué va a seguir experimentando el planeta? Ya lo experimentamos, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué está pasándole al planeta? No escucho. Exacto, exacto. ¿Y cómo sabemos que está pasando eso? ¿Cuáles son las evidencias que podemos ver para saber que está sucediendo eso? Ujú, ujú. Correcto. Muy bien, excelente, muy bien. Eso es un razonamiento interesante porque es global, no lo vemos de manera parcial, sino de manera global, y efectivamente eso sucede. El expresidente de los Estados Unidos, expresidente de los Estados Unidos, no creía, según, en el calentamiento global y retiró recursos a asociaciones internacionales que dependían de los fondos de los norteamericanos para poder realizar investigaciones. El actual presidente cambió el discurso y ya regresó a la Asociación de, ¿verdad? Para ver este problema del calentamiento global. Yo les pregunto una cosa muy sencilla, o sea, para no hacerlo muy largo. De acuerdo a lo que acabas de decir, Andrea, de acuerdo a lo que acabas de decir, ¿tú consideras que lo que estamos viviendo en este momento de la emergencia sanitaria a nivel mundial es consecuencia del calentamiento? Andrea. Ujú, ujú. Ok, entonces, según entiendo, existen ecosistemas y los ecosistemas tienen que guardar un equilibrio entre la flora y la fauna, coexistiendo obviamente con la mano del hombre, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la mano del hombre, el asunto es que sus necesidades, ¿cómo son nuestras necesidades de los seres humanos? ¿Limitadas o ilimitadas? Tenemos necesidades ilimitadas y nuestros recursos son escasos. ¿Qué ha hecho la mano del hombre? Digo, en general, obviamente sabemos quiénes son quienes hacen eso en específico. Exacto, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Estamos alterando ya por muchísimos siglos esos ecosistemas. Se ha roto el equilibrio. Entonces, nosotros somos los causantes. Digo, nosotros en general como especie, me refiero, no a nosotros en particular, Javier Caballero, Andrea Vega, Mario, Juan José. No me refiero a ello, me refiero como especie, ¿no? Como especie, ¿no? De que esto es lo que está sucediendo. Se ha roto el equilibrio, ¿verdad? En los ecosistemas y estamos pagando las consecuencias. No es ya gratis que ese famoso calentamiento global, qué le sucede
a la capa de ozono. Lo dijo Mario Molina, que en paz descanse, gran investigador, doctor mexicano, ganador de Premio Nobel de Economía, falleció el año pasado, si no mal recuerdo, o este año no recuerdo muy bien el dato, pero bueno, falleció el doctor. Él fue ganador de Premio Nobel por decir y prender la alarma y decir, existe un calentamiento global que está debilitando la capa de ozono y eso va a permitir que pasen los rayos ultravioleta y eso va a generar trastornos en todo nuestro entorno del planeta. Ya dice Andrea Vega, está subiendo el nivel de el mar, ¿verdad? Porque se están derritiendo los casquetes polares, eso no se había visto al ritmo tan acelerado que está sucediendo y es preocupante, ¿eh? Es preocupante, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ustedes son más jóvenes y seguramente les va a tocar ver más cosas y a sus descendientes de ustedes, pues obviamente todavía más situaciones. Esperemos que la tecnología nos permita sufragar en la medida de lo posible esto, pero hay un costo y lo tenemos y lo estamos asumiendo. Está interesante este planteamiento porque cuando vayamos al tema que tiene que ver con la cuestión de la llamada incertidumbre, el tema de incertidumbre, está ahí en el temario, o el tema de externalidades, ahí vemos que hay externalidades negativas y externalidades positivas. Ahí lo vamos a rescatar, todo esto tiene pues mucho que ver con respecto a esto. Lo que sí sabemos es que las empresas producen diferentes bienes y servicios y que esos bienes y servicios se producen porque existe algo que se llama mercadotecnia. ¿Ya? La mercadotecnia no es una ciencia, por cierto. Sin embargo, es muy socorrida porque genera el hábito el hábito en las personas de adquirir bienes y servicios, es decir, demanda. ¿Qué sucede con respecto a los teléfonos celulares? Todo el mundo anda pensando, ¿verdad?, en las características que tienen dichos instrumentos, ¿verdad? Allá cuando yo estudiaba así como ustedes, esto solamente los veía en las películas de James Bond. ¿Verdad? Bueno, el superagente 86 se quitaba el zapato y hablaba por teléfono. ¿Sí? ¿Han visto esa serie? El superagente Siempre. 86. ¿O no? Sí, profe. Se quita el zapato y habla por teléfono. Ahí trae y le marca, ¿no? Pero pareciera ser que el teléfono que trae, pues no trae cuerda. O sea, ¿verdad? No trae cuerda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está hablando a través de qué? Pues de la señal que viaja en el tiempo y el espacio, ¿verdad? Fíjense el tiempo en el que estábamos, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Con respecto a estos aparatos, ¿qué es lo que buscamos? Que tengan varias características, ¿verdad? ¿Qué queremos? Que sean Rápidos, rápidos, que sean, en términos de precio, baratos, baratos, ¿verdad? En términos de calidad, Altos. Lo mejor posible. ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa el día de Navidad y el día de su cumpleaños, al que se lo obsequien? Se lo ahí con mucho cariño se lo da a su familia. ¿Mandé? ¿No escuché? Sí, así es. Pero ¿qué sucede cuando se los regalan y dicen, chispas, padrísimo? Ahí le dices a tu familiar que te lo regaló, o a tu amigo, etcétera. Padrísimo. Pero ya que me revisan, dices, le falta esto. Sí, O, sí. Sí, es verdad. o al revés, dices, me rayé, tengo el último. Y empiezas a disfrutarlo cuando ya empiezas a escuchar allá a través de la mercadotecnia que ya está a punto de salir la nueva versión del iPhone, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Mi teléfono ya se está volviendo, ¿qué? Obsoleto. Y ni siquiera tiene un año. ¿verdad? Por eso es que yo comento que las necesidades, ¿cómo son? ¿Cómo son nuestras necesidades? Son ilimitadas, ¿no? Y los recursos son escasos. ¿Ustedes sabían que las pilas, sí saben de qué están hechas las pilas de los teléfonos celulares? ¿Sí saben o no saben? Ahí está una magia llamada Internet. ¿Cuál es el material con el que se elaboran las pilas?
Según yo, de litio, ¿no? Bueno. ¿Y dónde están las reservas en el planeta de ese mineral para poder elaborar esas pilas? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué continente? En África. En África. Ok. ¿Y entonces qué necesitas para poder sacar? Y ya barra, capital, trabajo, tierra y tecnología. Bueno, ustedes sabían que en esos países hay una sobreexplotación con respecto a niños menores de edad son explotados en esas minas, ¿verdad? Por la situación de pobreza en la que se encuentran sus familias para extraer ese mineral. Periodo de vida corto. Afectaciones de salud, muchas. Todo eso obviamente no se hace tan del dominio público, salvo los que investigan y quieren saber más de ello. Porque si se sabe, de todas maneras, ¿ustedes creen que la gente va a dejarlos de consumir? ¿Ustedes qué me dicen? No. Es más, los jóvenes de hoy se duermen con su teléfono y se despiertan con su teléfono, su iPad, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Inteligente también, ¿no? Su reloj inteligente. Todos los que poseen esa tecnología. Es ya algo innegable en el siglo XXI. Entonces, tenía razón. Ambos, no hay que descartarlos. Los dos tenían razón con respecto a los factores de la producción. Y es cierto, hay quien dijo, Malthus, no te pongas tan dramático porque no nos vamos a morir, solo. Pero viendo las cosas como están pasando ahora actualmente, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente tenemos abundancia de recursos naturales para poder alimentar a toda la población que está creciendo en el mundo? No. No. Y si a eso le sumamos también que tenemos la particularidad de que tenemos economías de mercado, sistema capitalista. ¿Cómo es el sistema capitalista? ¿Produce para satisfacer necesidades? Ustedes díganme. Las empresas, Ford, Chrysler, Lenovo, Hewlett Packard, por mencionar algunas, Coca-Cola, Pepsi, Transnacional, etcétera, ¿producen para satisfacer necesidades sociales de las personas? Más que nada para generar más ganancias, ¿no? Utilidades, Ariana. Utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, es claro que esas empresas están orientadas hacia un sistema de mercado. ¿Qué estamos revisando en este momento? ¿Qué tema? ¿Qué tema? La demanda. El equilibrio de mercado. Ok, primero demanda y luego equilibrio de mercado, ¿verdad? Queremos saber cómo se comportan los consumidores de manera muy general, obviamente a través de este modelo, y cómo se comporta y cómo se llega a una situación de equilibrio en el mercado. Finalmente vivimos en una economía mundial donde las cosas se determinan por el mercado mientras no haya otro tipo de intercambios. Y como seguimos avanzando, fíjense, hace un momento yo les dije que cuando yo estudiaba no existía el teléfono celular, hoy ya existe, para ustedes sí es algo normal. Y así como no existía eso, otras cosas más, tampoco existía el Internet. Y hoy el Internet, miren, gracias a esta maravilla tecnológica estamos aquí interactuando, ¿verdad? Esa es una maravilla tecnológica. Bien utilizada, nos puede generar altos niveles de productividad. Ojo. ¿Quién dijo eso de cómo podemos medir la productividad? ¿Quién? Los neoclásicos. ¿Pero quién en específico? Aquí está su nombre. Robert Solow. Solo dice, podemos medir la productividad de México con la de Estados Unidos y la de Canadá y la de China y la de Japón. Podemos comparar la productividad. Vamos a ver qué tan productivo es un mexicano comparado con un japonés, con un chino, con un coreano, con un francés, con un estadounidense. A ver, nada más por mencionar algo así muy, pero muy rápido. ¿Qué está pasando ahorita en Europa, concretamente en Inglaterra? A ver, que yo les dije desde el principio hay que leer, hay que documentarse, porque esto es también. La falta de alimentos, ¿no? Y de gasolina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, claro. Eso es consecuencia. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? La salida de Inglaterra de la Unión Europea. Ok, ¿a través de qué acuerdo? El Brexit.
Ok, ¿qué no le pareció? A ver, ojo, hace un momento acabo de señalar que las economías mundiales están orientadas a un sistema de mercado. Hubo por ahí un economista muy famoso llamado Milton Friedman. ¿Han escuchado hablar de Milton Friedman? Él es el precursor del llamado monetarismo, ¿sale? Es impulsor de la teoría fiscal y Friedman de la teoría monetarista, ¿vale? Entonces, Friedman también propuso que las economías se deberían de abrir, y es así como surge la llamada corriente neoliberal, o sea, abrir las economías a un sistema de mercado, donde no intervenga el Estado nada más supervisa y controla y corrige imperfecciones, ¿de acuerdo? Pero que sea el mercado quien determine la interacción entre consumidores y empresas, el mercado, ¿vale? Como lo decían también los clásicos en su momento, nada más que los clásicos decían que llegaba una mano invisible que corregía las imperfecciones del mercado. Allá en el 2933, Keynes dice, no más mano invisible, y se presenta la Gran Depresión y dice, tiene que entrar alguien a corregir esas imperfecciones y es el Estado. Eso fue la propuesta de Keynes. Allá los que quieran seguirme, alumnos y alumnas, con mucho gusto, macro 1, macro 2 y macro 3, lo vemos a profundidad con respecto a cálculos, gráficos y demás. Pero bueno, regreso a esta parte, que es lo que me interesa. Friedman dice, hay que abrirse, hay que globalizar las economías y hay que dejar que intervengan los mercados y hay que abrirlo. Entonces todo esto pega a nivel mundial y se empiezan a abrir las economías. La nuestra no es la excepción. Se abre también, empieza a participar porque se dice, a través del comercio internacional nos podemos beneficiar las naciones, porque las naciones no son autosuficientes, es decir, no puedes producir todo lo que se requiera tú solita. Necesitas a fuerza de realizar intercambio con otras naciones y eso es el comercio internacional. Entonces el comercio internacional juega un papel muy importante en esta apertura de las economías. Todo está muy bien y ese modelo va aplicándose, bueno, está bien en el momento en que lo plantean como una posibilidad de crecimiento. Obviamente todo es sujeto en este caso, de sufrir críticas, porque hay debilidades y fortalezas en cada uno de estos modelos. No todo es malo ni todo es bueno, o sea, hay que ver los pros y los contras. Bueno, una vez que he señalado esto, entonces la situación es que se empiezan a abrir las economías. Muy bien. Y ahora esto pasó en el siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI. ¿Qué dijiste, Juan José, que están haciendo los ingleses? ¿Se salieron de dónde? De la Unión Europea. Y ahora, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Quieren proteger su economía, ¿vale? Quieren blindar su economía. Y en su momento, el presidente de los Estados Unidos, que salió, ustedes saben quién, ¿verdad? Hizo lo mismo. ¿Sí se acuerdan qué fue lo que empezó a decir con respecto a nuestro país? ¿Qué fue lo primero que nos aplicó como país? Trump. Los aranceles los subió. Ajá, ¿qué más? Pero aparte, sí, cierto, los aranceles, ¿qué más? Hay un tratado muy importante, dije que el comercio internacional es parte fundamental de esto. El El TLC. Telecán. Y ahora se sigue llamando así. Ok. ¿Entre quién y quién está celebrado eso? México, Estados, sí. Canadá. ¿Y por qué fue reestructurado? ¿Por decisión de quién? De ese señor, del presidente, que salió a Estados Unidos, ¿no? Dijo que había un comercio internacional, que su balanza comercial de ellos estaba en déficit y la nuestra estaba en superávit. Ellos estaban perdiendo y nosotros estábamos ganando. Los mexicanos éramos tramposos para el comercio internacional. Por lo tanto, debería de cambiar. Y amenazó a sus empresas, dijo, a ver, Ford, General Motors, Chrysler, ¿qué estás haciendo allá en México? ¿Te me regresas a Estados Unidos nuevamente a generar empleo en Estados Unidos y no en México? Y así les podría mencionar muchas cosas más. Entonces, esto es un ejemplo de que en su momento también él consideró que debería de proteger a la economía de los Estados Unidos y no estar tan abierta, ¿verdad? Sino más de adentro hacia afuera y no nada más andar en afuera, sino de adentro hacia afuera, protegerse, pues. Y es un nuevo planteamiento que impulsó el presidente en ese momento de Estados Unidos, que impulsó el primer ministro de Inglaterra en su momento también, ¿verdad? Y ya lo hizo, ya sacó a los ingleses de ahí. Ahora el asunto es, para poder transportar los bienes y servicios que requiere la nación inglesa, pues se requiere que se transporten. Y para transportarlos se requieren, obviamente, maquinaria pesada, camiones,
trailers fundamentalmente, que vayan a los puertos, ¿verdad? Para que transporten y muevan lo que se requiere. Primera situación, escasez de gasolina. ¿Y por qué hay escasez de gasolina? Porque no hay operarios, es decir, operadores de camiones, trailers pesados, que puedan mover la gasolina a las estaciones de gasolina. ¿Y por qué no hay? Pues que porque ahora con la cuestión de la pandemia, muchos de ellos se fueron a sus países de origen porque son inmigrantes. No perder de vista que hay mucho migrante en estos países también. Entonces las condiciones laborales no eran las más adecuadas y con esta situación de no trabajo, pues se complicó y regresaron obviamente a sus naciones. Ese es un argumento, no es fundamentalmente todo. Sin embargo, ahí está el problema. ¿verdad? Ahí está el problema. ¿Dónde tienen crisis entonces? En L. ¿Y qué es L? La fuerza laboral, ¿verdad? Ese es el asunto aquí. Entonces, no perderlo de vista. Cómo las naciones en esta geopolítica, obviamente, se protegen de una o de otra forma, pero siguen estando orientadas en un sistema de mercado. Y ahora yo les pregunto a ustedes, a pesar de que estamos en este proceso de calentamiento global y de que se están buscando nuevas alternativas de energía que ya existen por ahí, pero no se pueden generalizar porque son todavía muy caras para poderlos hacer, pues seguimos inmersos todavía en el consumo del petróleo. Y el petróleo obviamente sigue siendo un recurso no renovable, pero es fósil y altamente contaminante. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿Sí saben? Sí, ¿Esto profe. que estoy explicando? Y sí saben que nuestras plantas generan obviamente o utilizan combustóleo aquí en México, en todo el territorio, en algunas las que son propiedad obviamente del Estado, para generar energía eléctrica y el combustóleo es altamente contaminante, ¿no? En los países de primer mundo desarrollados el combustóleo ya no se utiliza para nada precisamente porque se sabe todo esto. Y aquí se sigue utilizando el combustóleo, pese a que se le dice al gobierno federal que eso es obsoleto y no se debe de hacer, pero aquí se sigue haciendo, ¿verdad? Ahí tenemos un monstruo, ¿verdad? Que se llama CFE, pues que ya van 3 años de administración y que no se ve ningún resultado con respecto a nosotros, ¿no? ¿O ya bajó el precio del servicio de energía eléctrica, jóvenes? ¿Ya bajó? No, No, ¿Ya bajó, ya bajó el precio del gas? menos. ¿Ya bajó el Sí, precio de la según gasolina? sí. ¿Sí? Digo, y ya bajó también el precio de los productos básicos de la canasta, también. El jitomate, el aguacate, el chile, el aceite, no el azúcar, subieron. la sal, la manteca, el pan. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos experimentando en la economía? Si está aumentando todo eso, ¿cómo se llama? ¿Una inflación? Eso, ¿verdad? ¿Y de cuánto es nuestra inflación? ¿Quieren saber más de eso? Ustedes díganme, ¿quieren saber más? ¿Sí o no? Sí. 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 De ustedes depende, ¿eh? Bueno, claro que vamos a dar espacio para que vean ahí con respecto a ello. Bien, regreso el tiempo. Es importante lo que acabo de señalar, no es rollo, es situación. Los invito a documentarse en torno a esto del llamado calentamiento global. Es una situación muy, muy, muy grave, muy grave. Y lo estamos empezando a pagar. No es nada lo que nos está sucediendo en este momento. Se dice que en el 2022, ojo, pronósticos, 2022, probablemente esté controlada la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Yo les pregunto, estamos ahorita en el mes de octubre, viene noviembre y diciembre, ya viene el frío, pues. Y antes de que tuviéramos esta situación, ya teníamos otra situación previa de emergencia que seguramente a ustedes no les tocó, pero a mí sí me tocó. H1N1. H1N1. Ya ven que los científicos son dados a pues ahí las claves, ¿no? A sus virus, a sus bacterias, para que nosotros identifiquemos. H1N1, ¿qué genera? En los seres humanos. ¿En qué nos afecta H1N1? Fue otra emergencia sanitaria. ¿Qué genera? La influenza. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ahorita, Sí, ¿qué profe. vacuna ¿a qué vacuna es necesaria que se les dé a la población? ¿Sale? Más aparte, pues la que estamos recibiendo todos,
y con los refuerzos que se requieren, y estemos mucho mejor todo esto. Entonces, reitero, esto no termina, porque mientras, como decía Andrea, siga habiendo afectaciones al equilibrio en nuestros ecosistemas, van a seguir emergiendo más situaciones. Es obvio que la flora y la fauna hay un equilibrio, ¿no? Vemos a veces con tristeza cómo una orca asesina va y pues caza a una foca, la despedaza y se alimenta. Pues es una forma de sobrevivir para ellas, es parte de la naturaleza, ¿no? Si nosotros vamos y le quitamos la foca, pues entonces se muere la orca asesina y ella cumple un papel también importante en el eslabón alimenticio. Entonces, si nosotros lo alteramos, pues vamos a seguir pagando estas consecuencias. Bien, regreso, ya vamos a dejar esto de lado, ya me postergué, se pone interesante esto. Ya ven, ¿para qué me dejan hablar? Vamos a regresar. Equilibrio de mercado. Bien, dice un vendedor de artículos para laboratorios ofrece 300 demanda. ¿Cómo queda nuestra función de demanda para el ejercicio número 1? Queda, Yo lo hice, profe, pero no estoy segura. A ver, escuchamos. Por eso vamos a verlo aquí. Sí, En la demanda quedaría, la cantidad demandada es igual a menos 25p más 875. Pero apenas estaba comprobando. A ver, Montserrat. ¿Eres tú quien habló, verdad, Montserrat? Sí. ¿Qué crees, Montserrat? ¿Qué crees? La pendiente, ¿cuánto vale en este ejercicio para la función de demanda? Una Todos. demanda. Menos Todos. 25. Menos 25. Ok, muy bien. ¿Y cuánto? Pues, ¿cómo queda nuestra función? Q es igual a, como dijo su compañera Ariadna, digo Montserrat, Q es igual a menos 25p, 875, ¿verdad? ¿Alguien tuvo problema en ese ejercicio? ¿Esa es nuestra función de quién? De demanda. Demanda. muy bien. Y ahora, ¿cómo queda nuestra función de oferta? Q es igual a, Yo, profe, a ver, creo 15. que, bueno, yo ya que 15p más 75 a mí me salió así, pues. así es, Martín Tadeo, es correcto tu resultado. La pendiente vale, o sea, M vale 15 para la oferta. ¿Qué signo tiene? ¿Signo? Positivo. Positivo. Y la ordenada de origen tiene un valor de 75, ¿verdad? Entonces, obviamente, la función de oferta nos queda como Q igual a 15p más 75. Esa es la función de oferta. Y la función de demanda, que fue la que comentó sus compañeros, es Q igual a menos 25p más 875, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Todos encontraron las funciones. ¿Alguien tuvo algún problema? No escucho. No, profesor. No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, obviamente, el siguiente paso, una vez primero saqué la función de demanda, segundo paso saqué la función de oferta, y luego, ¿qué tengo que hacer con ellas? Las debo de igualar, ¿verdad? Al igualarlas, puedo determinar en este caso el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cuánto vale el precio? 20. 20. Escuché nada más a dos personas. 20. Muy bien. ¿Y 20, profesor. cuánto vale nuestra cantidad de equilibrio? Ojo, ahí donde se intersectan demanda y oferta, ese equilibrio ahí se llama o se conoce que se vacía el mercado. Ojo, ese punto de equilibrio es donde se vacía el mercado. Muy bien, la cantidad entonces de equilibrio es 375. 375. muy bien, puntos extremos. A ver, quiero ver gráficas. Ahí abro la pantalla en este momento para ver gráficas. Muéstrenme una gráfica. Todos pueden mostrármelas. Yo las veo aquí en el momento en que ustedes las abren. Y ahí me doy cuenta inmediatamente. Digo, a ver, ¿dónde están? Quiero ver la gráfica. La presenta, profe, es que yo lo hice a computadora. Sí, lo pueden presentar, lo pueden enseñar. A ver, quien lo tiene a mano, ahí enséñamelo ahí en su cuaderno, porque de todas maneras deben enviarlo, ¿va? A la práctica. A ver.
Martín Tadeo, voy contigo. Estoy viendo ahí tu gráfica. A ver, Martín, acércate más, por favor, a la pantalla. Ahí veo demanda y oferta. Ok, puntos extremos de demanda, Martín. ¿Dónde andan los puntos extremos de nuestra demanda? ¿De dónde Espérame, nacen? profe, espérame. Que me ando moviendo, aguánteme. ¿Sí se ve, profe, o...? No, Martín. A ver, espérame, creo que tengo problemas con mi cámara. Bueno, en lo que Martín se conecta, avanzamos al siguiente ejercicio. Ahorita lo muestras, Martín, rápidamente. Bueno, esta fue nuestra función, obviamente, de demanda. Y la pregunta obligada, la inversa. ¿Cómo quedó nuestra función inversa de oferta de este ejercicio? ¿Cómo quedó nuestra función inversa de oferta de este ejercicio? P es igual a 0.6. 0.06. ¿ok? Ok. 0.06 en cantidad ofertada menos 5. Menos 5, dice su compañera. Bien, esa es la función de oferta. ¿Y nuestra función inversa de demanda? Quedó menos 0.4Q más 35. ¿Ok? ¿Se cumple que encontramos el precio y la cantidad de equilibrio que ya señalaron? Sí. Sí, profesor. ¿Ok? Sigo en lo mismo. ¿Dónde andan las gráficas de este ejercicio? Estaba Martín tratando de la suya y los demás. A ver, ¿quién más? ¿Quién más aquí? Quiero ver las gráficas. No las veo por ahí. Bien, avanzo al siguiente ejercicio.
¿Qué determina la pendiente de la curva de indiferencia? Tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. ¿Y cómo se calcula la tasa marginal de sustitución? La variación de Y con respecto a la variación de X, ¿no? O bien la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y, De Y. ¿verdad? Entonces, la isocuanta es igual, pero es en este caso la utilidad marginal de K entre la utilidad marginal de L, pues que es el factor trabajo y el factor capital. Revísenlo, chéquenlo, pero eso es palabras más, palabras menos. La pendiente, como se calcula para la isocuanta. Y la otra es la pendiente, que es W, W, que son los salarios, entre R, que es la tasa de interés para el isocosto. Es muy importante saber esto, ¿verdad, Ariana? Porque tú nos vas a hablar ahí en el óptimo de Pareto, cómo coinciden estas tasas marginales de sustitución para la producción y para el caso del consumidor. Muy bien. ¿Qué acaban de recibir rápidamente ahí en su forma? ¿Qué acaban de recibir? Ábrala ahí, díganme. ¿Cómo anda esta práctica número 2? Bueno, ¿qué se pide ahí en la práctica número 2? Parece ser que el ejercicio número 1 es algo más de lo que ya hicieron en la práctica número 1, ¿verdad? Sí. Sí. Y el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora no les pido que construyan las funciones, sino que qué es lo que estoy haciendo yo directamente, se las estoy proporcionando. ¿Verdad? En el primero les pido calcular las funciones y el equilibrio, obvio. Y del 2 hasta el último ejercicio yo se las doy para que ustedes me saquen lo mismo, el precio y la cantidad de equilibrio. Ahí obviamente es poner en juego sus conocimientos de matemáticas para que los puedan resolver, ¿verdad? Nada complicado para ustedes, obviamente. Pues es algo de todos los días para ustedes. De hecho, ahorita van a su clase de matemáticas, ¿verdad? O de estadística. Historia. Historia económica. Muy bien, ¿con qué profe? Brandon, sí. Ah, Brandon, profesor Brandon, no tengo, lo conozco creo que de vista nada más, ahí. ¿Alguien toma clases con el maestro Ildefonso Sánchez Pérez, Pérez Sánchez Ildefonso? Excelente profe, por cierto, me dio clase a mí de historia, muy buen maestro, en términos de historia. Ildefonso, Sánchez Pérez Ildefonso, en historia, pero hay otros profesores y profesoras muy buenos en historia, creo que también la maestra Arroyo. Muy buenos todos ellos en su campo de su especialización. Bueno, jóvenes, un gusto como siempre. Hay que enviar esas prácticas. Me terminan esta práctica. Revisamos nuevamente los resultados de la siguiente sesión y Ariana lista para entrar con la exposición. ¿Sale? Cuídense, ya se pueden desconectar para su siguiente clase. Un gusto. Gracias. Hasta Hasta luego, profesor. Buen día. Gracias, muy amables, igualmente.